voy a leer Romanos capítulo 11, versículo 25. Y como ya veníamos desarrollando el capítulo, yo le dije que quería enfocar por las últimas 3 semanas en los atributos de Dios dentro del pasaje. Básicamente es en Dios dentro de Romanos 11. A veces perdemos nuestro enfoque queriendo saber discernir de lo que Pablo está desarrollando y enseñando, y lo debemos hacer, sin duda. Pero yo encontré mucho de Dios dentro del texto cuando iba desarrollando. Y eso es a lo que vamos a enfocar por las próximas semanas. Dice así el texto, 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos, hablando de los judíos, por causa de vosotros, los gentiles, pero en cuanto a la elección, hablando de los judíos, son amados a causa de los padres, eso es, Abraham, Isaac y Jacob. Y este texto, sacado fuera de su contexto, ha sido muy mal interpretado. Está hablando acerca del llamamiento eterno de Dios, en la elección eterna, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algunos apuntan a los dones en Romanos 9, los primeros 4, 5, 6 versículos, donde Pablo menciona todas las cosas que Dios había concedido a Israel. Porque irrevocables, esa palabra irrevocable es una sola vez en todo el Nuevo Testamento, es aquí en este pasaje, y significa sin arrepentimiento. O sea que la idea del texto es: Dios no se arrepiente de lo que nos da y el llamamiento eterno. Hebreo tiene una mención de esto cuando dice: no se avergüenza de llamarnos sus hijos. O sea, no se arrepiente de lo que Él ha dado a su pueblo. ¿Por qué? Porque la elección divina es de la eternidad y a la eternidad. Es algo que le pertenece a Él en pleno conocimiento. Nada sorprende de lo que nosotros somos. Entonces, Pablo dice a los romanos: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Y quiero que noten ahora, no lo ven muy bien en una nota, pero noten en el texto cuántas veces aparece la palabra misericordia y desobediencia. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, ¿alguien nos contó? ¿Cuántas veces aparece desobediencia y cuántas veces misericordia? En estos versículos nomás, del 30 al 32. ¿Le pregunto a usted, señora? No lo contó. 4 veces las 2 palabras, desobediencia y misericordia. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Que es todo esto que estamos estudiando, que es el Evangelio en esencia. ¿O quién fue su consejero? Sacado de Isaías capítulo 40. ¿O quién le dio a él primero preeminencia para que le fuese recompensado? Porque este versículo, que para mí es inagotable por todos sus aspectos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de estudiar el pasaje, vamos a orar. Padre eterno, en esta gloriosa mañana que tú nos concedes y que has tenido misericordia ya de los que viajamos lejos,
para llegar con bien. Pedimos ahora, Padre, que hagas algo que nosotros no podemos hacer, que es abrir los ojos de nuestro entendimiento, que es hacer lo que oró el salmista cuando dijo: inclina mi corazón a tus testimonios, que es abrir los oídos de tu pueblo y de los que no son tu pueblo, y utiliza tu palabra en esta mañana, y solamente ella, para llegar a nuestros corazones. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros esta mañana, y pedimos que tú nos hables a través de ella. Utiliza a tu siervo para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, le dije que íbamos a mirar los atributos de Dios y primeramente se los voy a mencionar. Comenzamos en el capítulo 11, versículo 2, con la presciencia de Dios. Y esto tiene que ver con un atributo oculto dentro de su presciencia, que es la eternidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la presencia de Dios apunta a algo que Él sabía de antemano en la eternidad pasada. Esta palabra aparece en Romanos 8, versículo 29, cuando dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Ese antes conoció también aparece en 1 Pedro capítulo 1, que tiene que ver cuando dice elegidos según la presciencia de Dios. O sea, un conocimiento previo, o sea, un conocimiento eterno. Lo que le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, el primer atributo de Dios mencionado en Romanos 11 es su presciencia, que apunta a lo que llamamos eternidad pasada. Es importante establecer eso en el texto. Y el texto dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esa es la palabra griega, presciencia. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Su segundo atributo mencionado es en el versículo 5 y 6, su gracia. Entonces tenemos su presciencia acompañada de su gracia. Y estos atributos van en combinación en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, cuando nos dice que nos escogió según su gracia antes de la fundación del mundo y nos dio sus dádivas antes de la fundación del mundo. O sea que hubo un otorgamiento divino en su eternidad pasada, mientras nosotros no estábamos ahí. Me gustan las palabras de Dios a Job cuando le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si sabes. O las preguntas del Señor cuando Natanael fue encontrado por él y le dijo: antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esto es la mención de su gracia. Creo que es uno de los pasajes más profundos en esto. Fíjense versículos 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Imposible que sea de otra forma. Nadie escoge a Dios, nadie desea a Dios, nadie busca a Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 3. Entonces, la elección necesita ser por gracia, necesita ser por el favor inmerecido de Dios. Y Pablo dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ahí en Romanos 11, en el versículo 2, nos menciona su presciencia. En el versículo 5 y 6 nos menciona su gracia. Y enseguida saltamos al versículo 22 y vemos su bondad y severidad. Hablamos de esto, pero leemos el texto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, eso es Israel, pero la bondad para contigo, que está hablando los gentiles, si permaneces en esa bondad, obviamente la perseverancia de los santos, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso es severidad. En el versículo 23 vemos este otro atributo, que es su poder. Y dice: aún ellos, si no permanecieren en esa incredulidad, serán injertados, y acá introduce el apóstol el poder de Dios. Es un tema, un atributo de Dios muy abundante en Romanos. Comenzamos ahí en Romanos 1, versículo 20, hablando del
poder de Dios en la creación. 1:16 antes de eso, el poder de Dios en el Evangelio. Y lo vamos desarrollando a través de las Escrituras. Acá es el poder de Dios de salvación. Dice, poderoso es Dios para volverlos a injertar, para ponerlos dentro del olivo una vez más. Ellos están afuera porque cayeron, pero Dios es poderoso para hacerlos volver. Nunca dudes del poder de Dios para salvar tu casa, tu familia. No lo dudes. El siguiente atributo mencionado en Romanos 11, en el versículo 28, dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y este es el atributo del amor eterno de Dios, que nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor, dice Efesios capítulo 1, versículo 5. El tercer atributo que ya leímos e hice mención es porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y aquí tenemos la inmutabilidad de Dios, el Dios que no cambia, un atributo que nos da plena confianza. Algunos comentaristas o aquellos que estudian los atributos han dicho que el atributo de la inmutabilidad de Dios está asociado en las Escrituras con la roca. Él es la roca eterna, la roca que no cambia, una montaña, como decimos, antes que formase la tierra, el mundo, los montes. Dios es en esa situación inamovible. John MacArthur dice esto, así como la gracia soberana y la elección de Dios no se pueden merecer, atento a esto, tampoco se pueden desmerecer. O sea, tú no puedes pecar suficiente para salir de esa infinita gracia. Tú no puedes hacer nada. Voy a tratar ese tema esta mañana. Pero tú no puedes hacer nada para salir. Tenemos todo ese pasaje, Romanos capítulo 8, donde Pablo cita que no puede separar del amor de Dios en Cristo. No menciona pecado. ¿No has notado que la lista es extraña? Que menciona tribulación, aflicción, muerte, dificultades, pero ausenta el pecado. Y muchos de nosotros decimos, sí, pero es mi pecado que me separa de Dios, es mi pecado que me ausenta. Pero en realidad el tema pecado ha sido tratado a través de los capítulos romanos. Dios se ha encargado de quitar el pecado de la ecuación. No hay pecado que te quite la presencia de Dios porque ha sido quitado por el Cordero de Dios. Entonces el tema pecado ni se menciona en Romanos 8. ¿Por qué? Porque el pecado no te separó antes, no te puede separar ahora. Estás protegido bajo la sangre de Cristo. Es más, ha sido tan borrado que la mente divina no lo recuerda, dice la Escritura. La memoria no lo va a traer a la memoria, los pecados. O sea que no entra dentro de la ecuación de lo que ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo? El pecado no es un tema. Ese tema no está dentro de la ecuación divina. MacArthur dice, la gracia soberana, la elección, no se puede merecer. No es que estuvimos ahí ínfimamente, una partecita, un grano de arena, y donde Dios dice, pero bueno, ahí está, mira, tiene un granito de arena. No sé si es verdad lo que leí esta semana, pero hay un famoso cantante evangélico, no quiero ni mencionar su nombre, que dijo, no existe corrupción natural en el hombre. Ni voy a mencionar su nombre. Es que yo lo escuchaba a él. Por eso no quiero ni mencionar porque me da vergüenza. No existe corrupción natural en el hombre. Cuando la Escritura dice todo lo contrario. Es tan profundo esto porque en ese Eclesiastés capítulo 7 dice, Dios hizo al hombre recto y éste buscó muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto y éste buscó muchas perversiones. Y acá está la inmutabilidad descrita por David en el Salmo 89. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Si leen Salmo 89, había un hombre del cual Dios quitó su misericordia.
le había dado una misericordia condicional. Cuando miramos a este hombre Saúl, el rey de Israel, Dios le había puesto a prueba 2 veces para ver si pasaba la prueba. Su firmeza de su reino estaba establecido en su obediencia. Él no pasó la prueba. Él fracasó. Como estaba bajo un pacto condicional, Dios le dijo, tu reino será quitado de ti y dado a tu compañero, alguien mejor que ti. David era ese hombre. Busqué un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. No quitaré mi misericordia de David como la quité de Saúl. Y uno teme, dice, Señor, vas a quitar tu misericordia de mí. No, porque Dios había hecho un pacto condicional con Saúl. Estaba basado en su obediencia, la obediencia de Saúl. Y Saúl fracasa una y otra vez. Y Dios dice, me lamento de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Era un hombre conforme al pueblo. Lo querían así porque querían un rey como las demás naciones, con la misma estatura, el mismo brillo. Saúl era lindo, tenía todas esas capacidades externas, pero su corazón no estaba hacia el Señor, para nada. Y en el Salmo 89, Dios dice, David, yo no voy a quebrantar mi pacto contigo. No voy a olvidar mi pacto, no voy a mudarlo. Juré en mi santidad, no voy a mentir. Y muchos han desarrollado, Spurgeon tiene una nota preciosa sobre, te juré por mi santidad. Está en su comentario del Salmo 89. El próximo atributo es su misericordia. Vamos a hablar un poco de esto esta mañana. Pues, como ya lo leímos al versículo, así que voy a saltearlo. Los próximos atributos están en el versículo 33. Sabiduría y ciencia. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Luego están sus juicios. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos. Versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? Podría haber agregado quién fue su consejero. No lo puse. Preeminencia, su atributo. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Escuchen, no había mundo. No existía el mundo. Estaba el vacío. No había nada. Estaba solamente Dios. No existían ángeles. No existía nada. Así que cuando piensas de dónde procedió todo, provino de Él. Él es la fuente de todo. Santiago lo dice claramente, toda buena dádiva. Aclara, como si tienes alguna duda, como si te entra al corazón que quizás Dios sea la fuente de mal. Santiago lo explica en el versículo 13 hasta el versículo 16. No erréis. De una misma fuente no sale agua amarga y dulce, dice el capítulo 3. Santiago dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado con el mal. Entonces, aquí tiene la fuente del versículo 35. ¿De dónde procedió todo? ¿De quién procedió todo? Siempre cuando era más joven como pastor, estudiaba el tema de Adán. Y me hacía la pregunta. ¿Has pensado en el huerto en algún momento cuando Adán miró todo lo que tenía? Y había estado unas horas nomás en el huerto y sabía, todo esto es de Dios. Él es el que me dio todas estas cosas. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Adán había recibido todo, no tenía nada para dar. Todo lo que iba a devolver era de él. David lo dijo en 1 Crónicas capítulo 29. Cuando David dijo, de tu mano te devolvemos todo. Es tuyo y te lo devolvemos a ti. Dios jamás ha recibido de nadie primero. Mirá vos, me trajo algo. ¿De quién será eso? Todo lo que tienes en tu mano es divino. Todo lo que tienes te ha sido concedido. Juan el Bautista dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y finalmente, no sabía cómo resumir este texto. Lo resumí con el último aspecto, que gloria no es un atributo ya de por sí, no lo enseña como atributo. Déjenme explicarles lo que es gloria. Y esto es barro hablando a barro, ¿ok? Tenía un profesor años atrás en el instituto que dijo, la gloria de Dios no es otra cosa
que todos los atributos de Dios en unidad brillando. Todas las perfecciones de Dios en unidad brillando. O sea, es la esencia de Dios. Piper dice que la gloria de Dios es la santidad de Dios. Yo entiendo que santidad es un atributo que sobrepasa a otros atributos. Pero aquí tenemos el futuro de la eternidad. O sea, tenemos eternidad pasada, comienza Romanos 11, versículo 2, y llegamos a eternidad futura. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es futuro. Yo voy a enseñar porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y sinceramente, si dedicaría tiempo a cada uno de estos atributos, pasaríamos meses desarrollando esto. No lo vamos a hacer. Pero déjenme llevarles a un pensamiento esta mañana de la misericordia de Dios, como aparece en Romanos. Si toman su Biblia y buscan concordancia, misericordia en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que el libro donde esta palabra más se menciona es Romanos. Justo el libro que habla de la justicia de Dios, pero también de la misericordia de Dios. Comienza en Romanos 9:15. Hay una mención de la falta de misericordia en Romanos 1. La Biblia habla de los hombres como sin misericordia. No vamos a hacer mención de eso. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Piensen en este texto, un momento nomás, ya lo hemos estudiado en meses pasados. Pero déjenme decirles esto. Cuando llegan a Romanos 11:32, dice, sujetó a todos en desobediencia. Y la palabra sujetar aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Sujetó es la palabra encerrar en cárcel. Déjenme explicarlo. Aparece en Gálatas capítulo 3 cuando dice, encerró todo bajo pecado. Y luego dice la Escritura, encerró todo para la fe que había de venir. Entonces, lo podemos entender así al pasaje. Encerró todo en desobediencia, en pecado, con el fin de que crean. O sea que la única salida al pecado y a la desobediencia es la fe. Dios encerró a todos los hombres en pecado, en desobediencia. ¿Para qué? Para que crean. ¿Qué otra salida no había? Pero escuchen ahora Romanos 9:15, porque algunos han enseñado universalismo en Romanos 11:32. Si leemos Romanos 11:32, dice, sujetó a todos en pecado, en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Leemos eso hoy? No, hermanos. No, tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la palabra todos en la Biblia. Porque no todo significa todos. Por ejemplo, reconcilió consigo mismo todas las cosas. Eso es Colosenses 1:20. Dios no reconcilió consigo mismo todas las cosas. Yo creo que Piper ahí tiene una interpretación acertada. Que Él reconcilió consigo mismo cuando dice todas las cosas. Es todo lo reconciliable. Todo lo que se podía reconciliar. Satanás no. Los demonios no. Pero reconcilió consigo mismo todo lo que era reconciliable. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, aunque se sujeta al mismo carácter divino, nada fuera de Él, todo dentro de Él. Es horrible eso, ¿no? ¿No te hace sentir un poco como que el único que importa acá es Dios? Que Él se mueve bajo el afecto de su voluntad, que Él hace todo para su gloria, que Él hace todo por amor a sí mismo. Y cuando estudiamos eso en Isaías 48, es tremendo cómo Dios se mueve en relación a sí mismo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, está dentro estaba leyendo esta semana que fue precioso eso porque me aplastó un poco el pensamiento. ¿Y qué es esto? Leí, si una nación clama a mí por misericordia, dice la Escritura, la tendré. ¿Saben qué? Eso me dice al corazón que está dentro de los medios de gracia
de Dios en la oración y está dentro de sus medios de gracia, que si tú clamas a Dios por misericordia en tu casa y tu familia, está dentro de su medio de gracia, de su presencia, que esa oración ya estaba incluida dentro de su misericordia. Significa que él estaba pensando en esto en la eternidad pasada. Colvio va a clamar por su hijo. Y yo voy a tener misericordia de él. Tendré misericordia, responderé en misericordia. Está sujeta a Dios, pero está sujeta a esa intercesión y a veces está sujeta, como dice Spurgeon, a un montón de aspectos. Por ejemplo, tu pecado. Tú clamas a Él, dices, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. El ciego estaba ciego y clamaba. Y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que quien quiere, tiene misericordia. Hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. O sea, es un tema extenso en la Biblia. Es para mí, de los atributos, ustedes saben que muchos han enlistado los atributos en dos aspectos. Uno, los consumibles y los no consumibles. Los consumibles son aquellos que nosotros no podemos ver de Dios y que si Dios nos mostraría, nosotros moriríamos. Y los no consumibles son aquellos que nos hace ver y surgen todos de un atributo llamado la benignidad de Dios. Dios le dijo a Moisés en el desierto, haré pasar todo mi bien delante de ti. Y cuando empezó a pasar Jehová, empezó a proclamar el nombre de Jehová y le dijo Jehová misericordioso. Es el primer fruto de la benignidad, su misericordia. Pero es algo que a nosotros nos impactó como justos. Que seamos llamados vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Solo hemos visto eso. Romanos 11:30, ya lo leímos, 11:30, 31. Romanos 12:1, sigue Pablo desarrollando, os ruego por las misericordias de Dios. O sea que no para en Romanos 11, sino que continúa ese tema en el capítulo 12, donde va a empezar a introducir los dones a la iglesia y la parte práctica del Evangelio. Y ahí en esa parte práctica del Evangelio dice, todo esto es movido por el conocimiento, entendimiento de misericordia. Mire, misericordia debe ejercer misericordia. ¿Se acuerdan? El Señor en Mateo 18 dijo, no debieras tú tener misericordia de tu consiervo como yo que tuve misericordia de ti. O sea que el fruto de haber recibido misericordia es otorgar misericordia. Debemos ser canales de ese atributo de Dios. Pablo en los Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Eso es parte de ese atributo divino, no es nuestro, es de Dios que se canaliza a través de nosotros. Acá lo tienen en el capítulo 12, versículo 8. Perdón, clase, ¿los dones de quién son? Efesios 4:7 dice que los dones son ¿de quién? De Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 dice que los dio el Espíritu. O sea, son de Dios. Y este atributo, Dios ejerce un don a través de un atributo. Nótenlo, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, y eso no significa andar reprendiendo a tu hermano. Tengo el don de reprensión. Para algunos que quieren eso. Yo tengo el don de reprender, pastor. No, en realidad, si tienes el don de exhortación, es el don de animar. Es hablar al oído, es animar al hermano. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. Esto es parte de ese atributo divino que Dios pone en el corazón. Miren, la mujer que tiene misericordia de su recién nacido, que lo ama, dijo Spurgeon, tiene leche para amamantar al bebé. Esa leche se la concedió ¿quién? Su creador. Y ella no solamente tiene la leche para el bebé, pero tiene la compasión y misericordia. Estamos hablando del aspecto más tierno y natural. Cuando David implora en Salmo 51 misericordia, en el versículo 1,
utiliza 3 palabras hebreas para esa palabra misericordia. Comienza con la más, por así decir, más terrenal y se va a la más sublime. Y empieza a decirle a Dios, ten misericordia a mí. Y esa palabrita es como los animales tienen entre sí. Un oso cuida a sus bebés y un perro cuida a sus bebés. Y así tenemos esa misericordia, esa compasión. Y luego va ascendiendo David en ese aspecto. Luego llegamos al capítulo 15 y utiliza otra vez esta frase. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Yo no sé. No sé qué cruzará tu mente y corazón esta mañana. Pero si vas a estar delante del trono un día, va a ser por este atributo. Por su misericordia. Que viene de 2 palabras en el latín. Que tiene que ver con corazón hacia la miseria. Miser es miseria y cordia es corazón. Es la miseria de otra persona. Y glorifiquen a Dios por su misericordia, por haber visto nuestra miseria y ser compasivo para con nosotros. No sé, no enumeré los atributos que hay aquí, pero está el oculto que es eternidad, eternidad, y después todos los que están en el medio. Y yo me dije a mí mismo, Señor, ¿cómo puedo enseñar Romanos 11 y no magnificar tu persona, de lo cual tanto se habla? Y aquí es donde quiero cerrar hoy. Cerrar significa que queda como media hora. No. 11:30 de Romanos dice, en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Esto impregnó mi alma esta semana. A veces me cuesta saber cómo decir esto delante de su pueblo. Primeramente, es más agravante tu pecado hoy. Déjenme darles la ilustración. Pedro fue llamado cuando estaba pescando. El Señor lo llama de la pesca. Pedro deja todo y lo sigue. Y lo vuelve a encontrar en Juan 21 pescando. Volvió a su antigua vida pasada, a hacer lo que hacía en su ignorancia. Pero esta vez arrastró a 7 discípulos con él. Volvió a lo que hacía en su ignorancia. El Señor lo llama de ese momento de nuevo. Primero lo llamó al principio de su ministerio, Pedro responde, viene a él y ahora lo llama a Pedro. Juan le dice, es el Señor, pero no sabían quién era. Estaba ahí a la orilla del mar. Y previo a ese suceso, Pedro tuvo una noche horrible, la noche de Getsemaní, la noche de su negación. Y había una niña que estaba alrededor del fuego y le decía a Pedro, tú eres el hombre, tú eres de ellos, tú eres el hombre. Y era una criada, dice la Escritura, una mujer. El Espíritu Santo enfatizó eso. Como le pasó a Elías con Jezabel, algo parecido con Pedro. Pero ahora Pedro estaba pecando contra la luz. Cuando el Señor lo llama estaba en tinieblas. Eres tinieblas, ahora soy luz. Ahora estaba pecando en luz. Antes había pecado en tinieblas. Bueno, está bien, es agravante, pero no tanto como cuando sabes, entiendes y comprendes y estás en luz. Pedro ahora estaba pecando en conocimiento. Niega al Señor, 3 veces, ustedes conocen la historia. Y me hizo pensar un momento, voy a llevar ahí, desobedientes a Dios. Ya lo voy a llevar al pensamiento que estuve durante toda la semana desarrollando en mi mente y corazón. Pero esto empezó a trabajar en mí. No oímos lo que dijimos minutos antes de ser salvos. ¿Qué quiero decir con eso? Minutos antes de tu conversión, eras desobediente. Minutos antes de tu conversión, eras blasfemo. Minutos antes de tu conversión, eras injudioso.
Minutos antes de tu conversión eras una persona que hablaba cosas duras contra él, como dice Judas, versículo 15. No oímos lo que dijimos minutos antes de ser salvos. No, ni lo que estábamos pensando minutos antes de ser salvos, ni lo que estábamos deseando minutos antes de ser salvos. Escuchen, minutos antes de ser salvos, 4 hombres tomaron a Cristo y lo crucificaron. En sus corazones había homicidio, burla, menosprecio. Hicieron todo lo que pudieron al Hijo de Dios. Se rieron de él, se burlaron. Y minutos después, o una hora después, o un tiempo después, lo que quieran, no pasaron 6 horas. Esos hombres se convirtieron. Y esa misma tarde habían sido injuriosos, blasfemos, desobedientes, homicidas. Y si tú me preguntas qué estaba pensando el centurión romano, burlarse de su Salvador. No era su Salvador. ¿Qué estaba deseando? Matarlo. ¿Qué es lo que estaba buscando? De él nada. ¿Qué estaba haciendo? Riéndose, burlándose, mofándose de él. El vacío que perseguimos, estábamos pecando contra él. Y nos amó y nos llamó. Éramos aborrecibles enemigos, burladores, injuriosos, altivos, blasfemadores, soberbios, hablando cosas duras, ingratas, hirientes, contra su majestad. ¿Frenó su gracia? ¿Frenó su misericordia? No, hermano. No. Cuando Él se acerca a nosotros, no es que nosotros estábamos pegando la vuelta. Hermanos, no es que nosotros estábamos empezando a inclinar nuestros corazones a Él. Él dice, ese está viniendo a mí. Agarra ese que se está viniendo a mí. Ese está empezando a entender, tráemelo a ese. No, estábamos todos corriendo en dirección contraria. Estábamos siendo aborrecibles, enemigos, burladores, injuriosos. Tú no eras diferente a los 4 soldados romanos. No eras diferente. Escuchen, minutos antes de ser convertido, Saulo de Tarso estaba en su máxima contra Cristo. Estaba en su máxima contra Cristo. Estaba aborreciendo a Cristo con su máximo poder humano que Cristo le estaba dando. En medio de esa corrupción, escuchamos su voz, Saulo, Saulo. Veo que estás orando, veo que estás teniendo tiempo de lectura, veo que agarraste la Biblia. La semana pasada tengo que aprovechar a agarrarte ahora porque estás con unas ganas tremendas de Dios. No, Saulo, Saulo, estás tan corrompido, perverso, que amas la corrupción y me desechas a mí, me persigues, estás pecando contra mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el Señor nos llamó, no dudo por un momento que si pudiésemos escuchar su voz, nos hubiese dicho, Colby, Colby, ¿por qué blasfemas? Colby, Colby, ¿por qué adulteras? Colby, Colby, ¿por qué fornicas? Colby, Colby, ¿por qué haces esto? Cualquiera de nosotros, Cristian, ¿por qué me odias? Cristian, ¿por qué blasfemas? ¿Por qué hablas cosas duras? No estamos inclinando nuestra balanza hacia Él. Estamos en lo más oscuro de las tinieblas y de la corrupción. Y llega ese destello precioso de luz, ese llamamiento eterno de Él, cuando estamos en lo peor de nuestra vida, donde merecíamos el más terrible juicio. Me hizo pensar, hermanos, en los instantes antes de tu salvación. Escúchenlo, Tito 3 al 5. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Se te llegaba con el evangelio a tu casa y los echabas. Te reías de ellos. No quiero saber nada, no tengo tiempo para esto. Esclavos de las concupiscencias y de deleites diversos, dice Tito, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros.
y de repente se inclinó nuestro corazón. Pero, dice Tito, se manifestó la bondad de Dios. Y sí, en esa situación donde estábamos, apareció Dios. Malo, enojado. Ahora te voy a dar para que tengas. No. Se manifestó la bondad. No hay un versículo intermedio, hermanos. No hay entre el 3 y el 4, no hay un espacio donde dice, y comenzaste a cambiar, y comenzaste a buscar, y desear, y inclinar tu corazón hacia mí. No hay. Cuando erais desobedientes, te llamé. Cuando eras enemigo, te llamé. Cuando eras aborrecible, te llamé. Cuando eras profundo en pecado, te llamé. Escuchen, Efesios. Os dio vida a vosotros. Cuando estaban muertos en vuestro delito de pecado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos desobedientes, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, lo decía nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y si hubiese punto suspensivo, decir, pero Dios vio que estabas empezando a cansarte de esa vida, a alejarte de ese tipo de vida. No, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Tito dice su bondad. Pablo dice en los Efesios, es su misericordia. Entonces empezamos a sumar atributos de Dios en esto. Su bondad, su misericordia. No vio ninguna inclinación. Oh, si nos hubiese dejado a lo que más amamos, que amamos las tinieblas más que la luz. Hubiésemos seguido ahí, hermanos. Escuchen Pablo Romano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay dos situaciones. Débil, que es esa palabra que se utiliza en el griego para totalmente enfermo, incapaz, y no hay habilidad alguna en nosotros. A su tiempo murió por los impíos, que es la palabra sebia, que es irreverentes o no adoradores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el impío, por el bueno, perdón, más Dios. No sé si Fátima siempre ha usado, otros han usado la LBLA, que es la traducción esa. Me gusta esa traducción porque en el griego es la palabra no es más. La palabra es que fe. O sea que leeríamos el versículo así, pero Dios muestra su amor. Pero Dios manifestó su bondad, pero Dios manifestó su misericordia, pero Dios manifestó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en la condición deplorable, Cristo murió por nosotros, y dice versículo 10, porque si siendo enemigos, si tu vecino te injuria y te tira piedras a las ventanas y te las rompe, ¿no te da bronca? ¿No te da enojo con él? ¿No lo tratas con un poco de aspereza y dices, ¿qué estás haciendo? Pero lo que surge de tu corazón es bronca. Pero si es tu hijo, si es tu hija, si es tu familia que lo hace contra ti, ya no pasa bronca, pasa confusión, tristeza. No entiendes por qué alguien que tú amas tanto te esté tratando así. Eso es lo que pasa cuando nosotros, en Cristo, seguimos pecando. Fuimos amados en amor eterno en una situación de enemistad deplorable. Y cuando pasamos de no ser nada a ser sus hijos y ser coronados con gloria, y seguimos escupiendo, seguimos blasfemando, seguimos injuriando, es mi hijo. Dios dice, es mi hijo, es mi amado, está pecando contra mí, es mi hijo. Colosenses, vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora frenó toda esta locura, os ha reconciliado. Él lo frenó, no esperó que haya un cambio, una reforma
que algo pase para que, bueno, ojalá esto cambie. Oh, pero me impactó aquí, estudiando el tema, me impactó 1 Timoteo 2, 1, escúchenlo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es un testimonio a Timoteo personal, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuchen ahora su testimonio personal. Habiendo yo sido antes muy diferente a Filipenses 3, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero la gracia de nuestro Señor es más abundante. Pero la bondad de Dios, pero la misericordia, pero el amor de Dios. Ahora Pablo dice, pero la gracia de Cristo. ¿Qué estabas haciendo, Pablo? Estabas blasfemando, persiguiendo, injuriando. Pero tuviste una pausa, ¿no? ¿Por eso te llamó? No. Estabas yendo con toda furia en ese camino. Pero la gracia de Cristo es más abundante que mi injuria. Es más abundante que mi blasfemia. La gracia de Cristo es más abundante que mi pecado. Tú estás aquí, no porque mejoraste, sino porque de lo malo que eres, Dios dijo, le mostraré misericordia, le mostraré gracia, le mostraré amor, le mostraré bondad. Efesios 2, 11 a 14. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, echan la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y ¿saben lo más importante? Es que por un tiempo estábamos tan cerca al Señor que nos gustaba leer, nos gustaba orar, nos gustaba cantar, nos gustaba todas estas cosas y las hacíamos con toda entrega de corazón. Y ahora, si leemos la Biblia una vez a la semana, si oramos una vez a la semana, si congregamos una vez a la semana, ¿qué pasó? Se enfrió el corazón. Nos hemos distanciado del que nos llamó por su gracia. ¿Estabais lejos? ¿Estabais lejos? Algunos de nosotros no nos damos cuenta que estamos donde habíamos estado antes. Peligramos con volver a eso. Escuchen, Pablo, los Gálatas. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, otra vez el pero. ¿Cuándo agradó a Dios? Su misericordia. Romanos, no lo voy a leer. Romanos 6, también otra vez el pero. El versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Y termino con esta, pero en el versículo 18. No sé dónde está. Versículo 18. Lucas está describiendo una conversación de Pedro con el pueblo que se acercó para alabarlos a ellos por el milagro que había sucedido. Y Pedro dice, no, es Dios que ha sido hecho. Y cuando llega al versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, la fidelidad de Dios. Acá está el resumen, hermanos. Pero la bondad de Dios, dice Tito. Pero Dios muestra su amor, dice Romanos. Pero Dios es rico en misericordia, dice Efesios. Pero la gracia de Cristo, dice Timoteo. Pero la gracia de Dios, dice Romanos 6. Pero cuando agradó a Dios, dice Gálatas. Pero Dios ha cumplido, dice Lucas. O sea que cuando erais desobedientes, apareció la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Cristo, la gracia de Dios, el agrado de Dios y el cumplimiento fiel de Dios. O sea que cuando tú estabas en la condición más deplorable, apareció el brillo glorioso de Dios. Sus atributos. Mira lo que soy yo. En contraste con lo que eres tú. Tú eres todo condenable, yo soy todo amable.
Vamos a hacer un intercambio. Martín Lutero dice, acá hubo ese glorioso intercambio. Dame tu pecado, lo llevo sobre mi hijo y te doy la justicia de Cristo. ¿Te parece bien? Tu pecado dámelo a mí. Mi justicia te la doy a ti. Déjenme pasar las notas. Johnny, estoy yendo al final de la hoja. Hay muchas cosas para decir la misericordia, pero no vamos a decir esta mañana. Simplemente quería hacerlos pensar un poco, reflexionar sobre la misericordia, pero llegando al final de la nota, acá sí hay unos pasos. Escuchen esto, algunas citas para terminar. Bajamos un segundo. Ahí empieza la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nunca se ejerce condenando a hombres que deberían salvarse, sino que ha dado lugar a la salvación a hombres que deberían perderse. Él tiene el derecho absoluto, dice MacArthur, de revelar y demostrar su carácter de cualquier manera que elija, ya sea por su justa condenación de los incrédulos o por su bondadosa redención de los creyentes. Esto lo enseñé hace un mes atrás, nota de Piper. Es por su misericordia, es a través de la misericordia y es para su misericordia. Como cristiano eres un vaso de misericordia. Fuiste llamado a salir de la muerte espiritual a la oscuridad y de la oscuridad pecaminosa por misericordia, y a través de la misericordia y para la misericordia. Por misericordia, porque en nuestra rebelión no merecíamos ser despertados y abiertos y sometidos a Dios. A través de la misericordia, porque cada influencia que obró en nosotros para llevarnos a Cristo fue una misericordia de Dios, y es para misericordia, porque cada goce que tendremos por los siglos de los siglos será un goce de misericordioso, y la misericordia misma será sumamente agradable de gustar y conocer. No vamos a frenar de conocer la misericordia. Leí esto hace un tiempo atrás con la iglesia, lo vuelvo a leer. No merecemos ser creyentes. En todo misericordia, no merecemos ser perdonados, ni aceptados, no merecemos ser hijos, no merecemos ser herederos de Dios, no merecemos ser adoptados, no merecemos su eterna bondad, su eterno amor, su eterna comunión, no merecemos ser elegidos, no merecemos ser llamados, justificados, santificados, glorificados, no merecemos participar de sus atributos no consumibles. Salvación podemos definir como Dios tomando lo más bajo del barro podrido para que disfrute lo más alto y sublime del universo, las riquezas de su gloria. Esta semana escuché muchos videos en YouTube del gran debate que ha surgido, no sé cuántos lo han visto, en el movimiento evangélico con un famoso que su mayor mentor fue John MacArthur, se llamaba Kirk Cameron, que estuvo trabajando a la par de otro evangelista que no me acuerdo ahora el nombre, Ray Comfort. Gracias. Creo que me soló decir que empezó con la doctrina que hace años que está, que es el condicionalismo, que es que una persona muere, un incrédulo, y Dios la juzga a esa persona conforme a sus obras, y le trae la condenación a esa persona, y puede durar 10.000 años, 15.000 años, 20.000 años en el infierno. Kirk Cameron está, no sé si está plenamente convencido de esto, porque parece que hay videos donde él dice, yo todavía no decidí y todo lo demás, pero es una doctrina enseñada por varios, es que el infierno no es el juicio eterno consciente de Dios. O sea, que la persona va a ser conscientemente sufriendo eternamente en el infierno. Kirk Cameron, como otros, están queriendo decir que sí va a haber conciencia, pero a la medida de tu pecado. Significa, si vos pecaste para ser castigado 10.000 años, vas a ser castigado 10.000 años. Y después te aplasta, te mata. O sea, se llama aniquilación. Es lo que llaman la doctrina de condicionalismo. Que va a pausar tu vida, tu existencia, va a decir, listo, cumpliste con la condena de tus pecados, tipo purgatorio, pero no para salir, como los católicos que dicen, te purgás 300 millones de años o algo así, siempre con esperanza de salir, obviamente,
No para salir, sino terminás ahí. O sea, salís del purgatorio, pero esta doctrina del condicionalismo enseña esto, que Dios te va a castigar lo que tú mereces. Tú no mereces ser castigado por un pecado momentáneo, un juicio eterno. Y ahí hay un gran problema, porque no estudiamos correctamente que el pecado que cometí yo fue hacia la persona eterna y por ende tiene consecuencias eternas. Ese es el problema. Dios es eterno y yo pequé contra Él. Y por ende las consecuencias son eternas. Como su misericordia es eterna y es desde la eternidad y hasta la eternidad para con nosotros, su juicio también es igual. Y ahora está flotando esa doctrina, se pongan en YouTube y búsquenla, inquiéranla, muy interesante los debates que están surgiendo, pero los hombres que realmente han sostenido esto, Albert Mohler y muchos más, yo he estado mirando sus videos, mismo Ray Comfort le argumentó también, porque hace como 10 años que Cameron no está con la organización de Aguas Vivientes, así que, pero no tanto eso, hay una amistad por medio y uno respeta todo eso, obviamente. Y yo he admirado mucho a Kirk Cameron a través de los años, porque él congregó casi toda su vida en la iglesia del pastor MacArthur en Grace. Y bueno, de repente salió con esto y él dice, yo sé que mi mentor no cree esto, que fue John MacArthur. Nos pasa, nos pasa. Tenemos que tener un cuidado que el Señor nos sostenga. Por eso Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana. Bendice tu palabra, bendice nuestro tiempo de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.